Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. A través de su Hijo Jesucristo, el cual dio la vida por nosotros, y hoy le agradecemos por todo lo que ha hecho. Dice Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel para ser su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios tenía un plan maravilloso, un plan hermoso para nosotros. Y en esta noche vamos a ver cómo el tabernáculo, espiritualmente, para la iglesia, para nosotros el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué dice, pastora, Éxodo 25:8? Amén, gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Santo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él quería habitar en medio del pueblo de Israel. Hoy habita en medio de nuestro corazón, repito, a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver lo que simboliza la puerta del tabernáculo. Esta puerta que vemos aquí, vamos a ver qué es lo que simboliza en la vida nuestra. Primero simboliza el plan de salvación. ¿Y por qué el plan de salvación? Porque esa es la puerta, es Jesucristo la puerta por el cual nosotros podemos pasar. Y dice Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué significa? Que para por nosotros poder agradar a Dios, poder llegar al Padre, tenemos que pasar por Jesucristo, tenemos que pasar por esa puerta, porque la puerta del tabernáculo es para agradar a nuestro Padre, Dios y Rey. Por eso sabemos que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que queda en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17, porque Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Entonces esa puerta es el plan de salvación vivo, viviente, que es Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aleluya. El tabernáculo, si podemos observar en las fotografías, no tenía ventanas, no tenía otra puerta, no tenía una puerta posterior ni a los lados, era única puerta la que tenía. Juan 10:7 dice: y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Él es la puerta de nosotros, las ovejas, de nosotros los que buscamos su rostro, los que le amamos, los que queremos estar siempre con Él. Y Juan 14:6 dice: Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? Por eso es que solo hay una puerta, no hay otro medio por el cual tú puedas llegar al Padre, ni porque sacrifiquemos nuestra vida, ni porque demos todo lo que tengamos, ni porque hagamos rictos, ni porque queramos ponernos de cabeza. No podemos llegar al Padre, no podemos agradarle, sino es solamente por esta puerta. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2:18 dice que por medio de Él, está hablando de Jesús, unos y otros, dice, tenemos por el mismo Espíritu
entrada hacia el Padre. ¿Por qué dice que unos y otros? Porque está hablando tanto del pueblo de Israel, está hablando del pueblo que Dios escogió, de ese pueblo al cual le entregó el tabernáculo físico, y ahora nosotros nos entrega un tabernáculo espiritual, porque dice a unos, al pueblo de Israel, y a otros, nosotros su iglesia, nosotros los que estaremos con las bodas del Cordero. Entonces tanto el pueblo de Israel, cuando Dios venga y se revele a ellos, a todo, al pueblo, hay israelitas que ya han venido a Cristo, ya conocen como soberano, como Salvador, como Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero hay mucho pueblo que aún no se ha rendido, no cree que ella vino por primera vez. Entonces, cuando ellos se les sea velada la venda que hay en sus ojos, entonces ellos van a poder reconocer. Por eso dice unos y otros, Israel y su iglesia juntos tenemos una entrada por su Santo Espíritu para llegar al Padre a través de esa puerta que es Jesucristo. Entonces Juan 10:1 dice también, de cierto os digo, que cualquiera que no entrare por la puerta del redil de las ovejas, si no fuera por otro lugar, si no subiera por otro lugar, este es ladrón y salteador. ¿Qué significa? Hoy en día estamos viviendo mucho eso, porque hoy en día hay personas que han hecho mercadería de los hijos de Dios, los cuales te traen ritos extraños, doctrinas que no son del Señor Jesucristo. A veces tratan de quitarnos nuestros bienes, dicen que vas a ser bendecido si tú das, vas a recibir tu milagro si tú haces esto. Por eso la palabra dice que cualquiera que no entrare, cualquiera que no viniera al sacrificio de Cristo, cualquiera que no viniera a sus pies, si te traen otra doctrina, si te traen otra, si te dicen haz esto, haz aquello, sacrifica aquello, tienes que darlo todo, tienes que hacer esto. Por eso dice que cualquiera otro que no pasare por el sacrificio de la cruz del Calvario de Cristo y siguiera su palabra tal y como está aquí, pues dice que es salteador y dice que es ladrón. ¿Qué significa un ladrón? Alguien que roba, alguien que hurta. Entonces cuando hay doctrinas que no son del Señor, entonces estamos hablando que espiritualmente nos roban, nos dañan, nos lastiman. Y salteador estaba viendo en un diccionario que significa que es el que despoja en los caminos solitarios. Y espiritualmente, ¿qué significa esto? Cuando nosotros no buscamos la palabra de Dios, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos consagramos al Señor, entonces espiritualmente estamos solos. Dice que es también aquel que despoja a los débiles. Si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no buscamos su santa palabra y la guianza de tu Espíritu Santo, nosotros estamos débiles. Entonces cualquiera puede venir con cualquier falsa situación. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, y hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente doctrina de demonios, los cuales negarán aquel que los rescató. Amén. Aleluya. Pastora. Pues como estuvimos viendo anteriormente, hablamos de Adonías, que él fue el que hizo contra su padre una rebeldía. O sea, mientras su padre estaba anciano, sin fuerzas, él usurpó el reino, y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada como un ejemplo de lo que era un hijo rebelde. Pero también vimos el padre negligente como David, para ponerlos al día. David era un varón que había sufrido mucho, que se sentía solo, y lo vimos en el Salmo, que para sus hermanos era como un desconocido, para su propia familia, pues él es una sombra y figura de lo que viene a ser Cristo, pero vamos a estar hablando de ese estudio más adelante. Y el punto es que tanto Adonías como David fallaron, uno como padre y el otro como hijo. Pero entonces aquí viene la restauración, porque David amó a Dios con todo su corazón y le sirvió con todo su corazón. Entonces Dios tiene un plan perfecto, a pesar de que nosotros nos equivoquemos, a pesar de que hemos fallado, siempre hay una restauración. Amén, pastor. Amén, sí. Entonces,
La puerta que es Cristo es la que nos puede restaurar, la que nos puede transformar, la que puede guiarnos a través de su Espíritu a que nosotros podamos tomar el sacerdocio, como hablábamos en la semana pasada, que nosotros como hijos podamos en realidad ser obedientes, no tener rebeldía. Entonces, de igual manera, la puerta que es Jesucristo, esa puerta significa también que Él quiere vivir y habitar dentro de nosotros. Éxodo 40:34, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aleluya. Entonces Dios quiere llenar de gloria la vida de sus hijos. Dios quiere restaurar, Dios quiere cimentar como familias, como padres, como hijos. Porque hoy en día hay mucha rebeldía, tanto de cabezas de hogar hacia Dios como de hijos hacia sus padres. 1 Corintios 6:19, ¿qué dice, pastora? Aleluya. Vamos a buscarlo aquí en la palabra de Dios. Santo sea el Señor. 1 Corintios 6:19 dice su palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Amén. Entonces tenemos que tener bien sabido que nosotros no nos gobernamos por nosotros mismos, o sea, no por lo que nosotros decidamos, nuestro arranque de ira o por nuestros deseos. Nosotros tenemos un gobierno más fuerte, que es el del Señor Jesucristo de la puerta, a través de su Santo Espíritu. Por eso dice que no ignoremos, este cuerpo no es nuestro, Dios nos lo ha prestado y nos lo ha prestado para que seamos administradores. Dios quiere que seamos administradores de sus bienes. Y sus bienes es si Dios te ha dado un trabajo, si Dios te ha dado un estudio, Dios te ha dado un cuerpo para que lo puedas cuidar y con Él poder corregir con amor, con Él poder abrazar, con Él poder aconsejar, porque tus labios es parte de ese cuerpo que Dios te ha dado. 1 Corintios 3:16 dice: ¿y no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, aquí el texto tiene signos de interrogación, nos está preguntando, ¿acaso no tenemos el conocimiento? ¿Acaso cuando nosotros no venimos al Señor, la palabra no nos confronta con las situaciones? ¿Acaso la palabra no nos liberta, no nos llena de vida, no nos hace? Porque lo que antes éramos, hoy no somos, y hacemos las cosas tal cual Dios las ha determinado en nuestra vida. Amén. Aleluya. Entonces, también la puerta es una de las partes del reflejo de lo que hay en el cielo. Apocalipsis 15:5. Amén. Dice su palabra: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén. Dice que en el cielo fue abierto un templo donde hay un tabernáculo, es del testimonio. Por eso leíamos al principio que cuál es el testimonio que Dios nos ha dado, esa vida eterna que no solo la vamos a disfrutar allá, sino que hemos sido bendecidos en esta tierra. ¿Qué dice pastor Apocalipsis 11:19? Amén, gloria a Dios. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. Y hubo un relámpago, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Amén. Entonces, ¿qué dice que fue abierto en el cielo un templo? ¿Qué había en ese templo? Una arca del pacto, como la que hay en el tabernáculo. Y para llegar a hacer un pacto con el Señor, para llegar a su presencia, tenemos que pasar por Jesucristo. Si no, no podemos hacer nada, porque tenemos que ser lavados con su sangre, tenemos que ser justificados, redimidos, transformados, tenemos que ser limpiados por aquel que dio su vida por nosotros. Me llamaba la atención, y esto no lo vamos a tocar a fondo, solo es un ejemplo, que el tabernáculo, la puerta y todo lo que hay ahí físicamente es un reflejo de lo que hay en el cielo.
Porque, por ejemplo, aquí en la pantalla está el tabernáculo. Siempre que ellos iban en camino, el tabernáculo quedaba en medio, y 3 tribus iban al norte, 3 tribus al sur, 3 al oeste y 3 al este. Por ejemplo, en el norte estaba la tribu de Dan, en el sur la tribu de Rubén, siempre en el centro, en el este la de Judá, y en el oeste la de Efraín. Entonces, vamos a la tribu de Dan. La tribu de Dan, la que va en el norte, llevaba un estandarte con una águila. La tribu de Judá, que iba al este, llevaba un estandarte donde iba un león. En el lado oeste está Efraín, y había un estandarte en el cual había un toro, o sea, un buey. Y en el sur, en medio, a la par del tabernáculo, estaba Rubén, donde había un estandarte donde estaba el rostro de un hombre. Si tú ves en Ezequiel capítulo 1, en el capítulo 1 del 1 al 12, te darás cuenta de que Ezequiel tuvo una visión. El Señor lo llevó al cielo y le mostró, y allá dice que habían 4 seres, los cuales uno tenía el rostro de una águila, el otro tenía un rostro de un león, el otro el rostro de un buey y el otro rostro de hombre. Entonces, al igual que los estandartes tenían cada uno plasmado, cada figura de aquellos 4 seres, entonces hay una similitud. Lo que hay en el cielo también Dios lo ha representado aquí de alguna manera, y te digo, rodeaba el arca, porque rodeaba el tabernáculo donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, donde está el Dios vivo y a la diestra está el Hijo, ahí hay 4 seres adorándole, 4 seres glorificándole. Igual, esas 4 tribus que llevaban los 4 estandartes, que iban ahí adorando y alabando al Dios vivo. Entonces, lo que había en el cielo estaba aquí reflejado a través de esos estandartes. Amén. Amén. Como sabemos que todo esto Dios se lo dio a Moisés, y es lo que está en el cielo. Y de esa manera, así como los ángeles allá le adoran al Señor, tú y yo, amén, eso vamos a hacer en la eternidad. Yo siempre he dicho, el que no está preparado aquí para adorar a Dios, ¿cómo lo va a hacer en la eternidad? Y es el Espíritu. Tú y yo no podemos. Es el Espíritu Santo que dice que con gemidos indecibles es el que nos guía y gime delante de Dios, para que tú y yo podamos poder expresarnos delante del Señor. Amén. Pero tenemos algo más especial de los ángeles, que es que a nosotros se nos ha dado la predicación del Evangelio. ¿Y cómo predicar la palabra? A través de nuestros actos hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, a través nosotros como hijos de la obediencia a Dios, de la obediencia a nuestros padres. Porque si nosotros honramos a nuestros padres, honramos a Dios. Si nosotros honramos caminando rectamente delante de nuestros hijos, delante de nuestro matrimonio, no importando las circunstancias. Hoy en día el mundo en sí está pasando una situación bien difícil. Estamos viendo en esta ciudad, hemos visto que en los supermercados se ha agotado el agua, la gente casi se pelea o se pelean porque quieren llevar papel, quieren llevar esto, los estantes vacíos. Pero ¿qué pasa? Está bien que la gente se prepare, está bien que quiera comprar comestibles y cosas para su familia, pero es mejor preparar su corazón, preparar su espíritu. La gente anda con temor por este virus que está, la gente anda, pero deberíamos tener más temor con reverencia hacia el Dios vivo, porque Él es el único que merece el tiempo, la honra y la alabanza. Entonces nos hemos preocupado tanto, está bien, digo, del bienestar de nuestra familia, darles alimento y todo, pero debemos preocuparnos más de que ellos tengan una vida espiritual plena, en la cual ellas pueden conocer y caminar delante del rostro de Dios. Amén, pastora. Amén, gloria a Dios. Entonces, no sé si mi hermana Karina quería decirnos algo. De lo que estaba diciendo Pastor Pais, de que toda la gente anda ahorita toda atemorizada, hay mucho temor, pero si venimos a Cristo, amén, ese temor se va, porque en Cristo, solamente en Él, podemos encontrar la confianza que nos da su palabra, sus promesas, que dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa seráis salvo. Hay una promesa muy grande, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra casa, para toda nuestra familia,
que el Señor los va a salvar. Y eso es una promesa muy preciosa, muy grande que Dios nos da. Entonces, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios proveerá para aquel que está bajo las alas del Altísimo. Dios nos cubre, Dios protege nuestra familia. Amén. Y no hay Gloria a por qué Dios. tener temor. Aleluya. Así Amén, es. gloria a Dios. Damos saludos a Isel Álvarez, que está en sintonía, amén. A Evelyn Castellón, Celeste Medrano. Bendito sea el nombre del Señor. Pues aquí continuando ya para a ir adelantando, como les hablamos, estábamos hablando de Adonías, que hemos leído en Primera de Reyes capítulo 1 versos 51 y 53, cómo él se llegó al altar de bronce. Cuando tú quieres llegar al Padre, para poder llegar al Padre, lo primero que vamos a encontrar, como dijo el pastor, es la puerta, y la puerta es Cristo Jesús, que dice en Juan 10:9, mi hermana. Amén. Su palabra dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, Dios, no aleluya. solo te va a dar esa puerta, sino que también vas a hallar alimento, vas a saciar esa sed. Entonces hay restauración, porque Adonías fue alcanzado el perdón de Dios por amor a David. O sea, tanto amó el Señor a David que dijo, bueno, ahí está tu hijo y también va a ser alcanzado. Y entonces permitió que el Espíritu Santo lo guiara a Adonías, porque si tú ves, la semana pasada leímos donde dice que todo hijo rebelde merecía la muerte, y ahora actualmente es una sombra, es una figura que hay muerte espiritual, hay una lejanía de Dios. No es que se muera ahí el niño por ser malcriado, el joven, el adulto, sino que hay una separación de Dios. Aleluya. Pero entonces Dios, aún ahí en ese momento de separación, el Señor, las oraciones, tus oraciones por tus hijos, tus oraciones por tus padres, y hablamos de que ese amor y ese respeto que debe de haber a los padres, quizás, y así recalcando, no es porque aquel hombre, aquella mujer se lo merezca. Quizás esos padres te abandonaron, quizás esos padres no conocían de Dios, pero Dios te quiere bendecir a ti. Aleluya. Entonces esa bendición Dios te la quiere dar a ti, y es por eso que dice que debemos de honrar a nuestros padres. Y como vimos, lo primero que vamos a hallar es la puerta, y esa puerta es Cristo Jesús. Y lo segundo que vamos a hallar es el altar de bronce. Y el bronce significa juicio, el juicio que debería de caer sobre nosotros, el juicio que debió de caer sobre Adonías, pero el Señor llevó ese juicio. Entonces, primero lo encuentras como la puerta, y después lo encuentras como un holocausto vivo. Y ahora el Señor quiere que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo. Ahora Él ya hizo todo por nosotros, derramó su sangre. Entonces el significado es, ahí debe de ir el juicio, pero por nuestros pecados Jesucristo se entregó sin decir nada, callado. Y hablamos que un cordero dice que va en silencio, que no dice nada. He escuchado testimonios que dice que cuando ponían los corderos solo derramaban una lágrima. Imagínate, Jesucristo, que era limpio y puro, sin mancha, fue llevado, y ahí es donde debemos de llegar todos. Amén. Ponernos en el altar para quemar esa grosura. Antes era por las mañanas y por las tardes, pero nosotros como iglesia dice en todo tiempo debemos de estar presentándonos en sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces, Éxodo 25:3, hermana. Amén. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Y Números 21:9. Sí. Si no lo tengo acá. Sí, sí lo tiene. Aleluya. Mas si la hubiere desposado con su hijo
hará con ella según la costumbre de las hijas. 21:9 en Números dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía alguna, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí vemos una sombra y figura de lo que es la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque viene a hacer juicio. Satanás viene a condenar diciendo, bueno, él me sirve a mí y merece muerte, porque ellos empezaron a hablar contra Dios, contra Moisés. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? No es que Dios no nos ame, sino que cuando hay lejanía de Dios, cuando hay pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y no puede entonces estar en el pecado. Recordemos que Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has dejado? Porque el Padre tuvo que irse un momento, mientras todo su pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad iba cayendo sobre el Hijo, porque Él es santo, santo, santo y maravilloso. Entonces esa asta representa al Cristo que iba a venir, era una figura, y la serpiente es la muerte porque trae enfermedad, y dice que los picaban serpientes y escorpiones. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el enemigo empieza a atacar. El mundo hoy se ha alejado de Cristo, ha apartado, y ahora iglesia, muchos de las iglesias se están alejando del Señor, pero es el momento que el Señor está restaurando, que el Señor está llamando, es la oportunidad que está dando. Recuerden que Dios le dio la oportunidad antes de llegar a Canaán, 40 años a esos pueblos. Antes que entrara el pueblo con fuerza, con el poder de Dios, les dio 40 años que ellos oían de las proezas del Señor. Entonces vemos que esa serpiente de bronce es el juicio, pero los que miraban al Cristo en el futuro, entonces ellos eran sanados, porque es una representación y figura, una sombra y figura del que iba a dar esa vida. Entonces también dice que se asió este varón se asió de los cuernos. O sea, dice en una versión que cuerno de mi salvación es Cristo Jesús. Y para eso quiero leerles el Salmo 18:2 de la Biblia de las Américas. Dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios. Mi roca es quien me refugio, mi escudo de mi salvación y el cuerno de mi salvación. Imagínate, ese es el cuerno en el cual podemos nosotros tener esa salvación. Entonces, cuando este varón sube al altar de bronce, dice que se limpia del cuerno, se sacia, se limpia. Y cuando nosotros subimos a ese lugar, cuando nosotros subimos al altar, muchos llegan, el pueblo llega, pero se queda abajo. Y a veces solo subimos y bajamos, o sea, quemamos grosura, pero como aquel que va al gimnasio, que va y quema la grosura, pero luego regresa y se va al buffet. Entonces no podemos alimentar el espíritu y luego la carne. Debemos de mantenernos en ese fuego que es el fuego de Dios. No es el fuego que consume a nuestra vida, sino es el fuego que consume todo lo impuro y que llena nuestra vida, y ese fuego solo lo da el Señor. Salmo 118:27. No sé si lo tiene mi hermana. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Amén. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Entonces vemos aquí que no sé si el pastor me puede ayudar en Daniel 7 al 8. Daniel Entonces 7, sí, amén. ¿Sí? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Aleluya. Entonces vemos en Daniel, si tú quieres lo lees en tu casa, 7:7, 7:8 y 8:3 nos habla de gobierno. Porque ahí cuando tú subes al altar y son 4 cuernos, y ahí se amarra, ahí se amarra, aquí lo estamos visualizando, y entonces ahí se amarra la víctima. Entonces cuando se está limpiando de los cuernos en los cuernos, significa que vas a encontrar, lo primero es el perdón del Padre, el perdón del Hijo, que viene solo a través de la sangre de Cristo. Dios. Vas a encontrar la unción, la restauración, vas a encontrar la libertad. En cada cuerno se llena de aceite para purificar. Entonces, y es un gobierno también, porque es lo que significa que Cristo es el Rey de Reyes, el que va a gobernar, el que gobierna tu vida si tú se lo permites. Apocalipsis 2 del 26 al 27 dice que Dios le dará la corona de vida, la autoridad. Dice, el que venciera, Dios le dará autoridad para gobernar, dice, con la vara de hierro, pues Cristo recibió esa autoridad de parte del Padre. O sea que cuando tú te subes al altar, recibes autoridad. Cuando tú te llenas de Dios, empiezas a recibir autoridad y empiezas a hablar con autoridad, no mandando, no dañando, sino con aquel amor, porque Jesucristo siempre habló con amor, pero con autoridad. Y entonces esa autoridad, ¿de dónde viene? Del Padre, que se la dio al Hijo, y el Hijo te la da a ti. Cuando tú subes a ese altar, empiezas a tener autoridad sobre tu vida también, sobre tu carne, sobre tus decisiones. Aleluya. Es un aceite, es un bálsamo. Aleluya. Es un combustible. Porque imagínate, ¿para qué somos nosotros? Porque somos lámpara del Señor. Lámpara, dice. Y entonces una lámpara sin combustible no sirve. Hay muchos cristianos que no tienen fuerza de orar, de leer la palabra, pero es porque no están llenos de ese aceite. Si tú te llenas de ese aceite, si tú te llenas de esa agua de vida, entonces el Espíritu te va a impulsar. Nosotros con nuestras propias fuerzas, tú y yo no podemos. Yo no puedo sin el Espíritu Santo, sin ese combustible de parte del Señor. Aleluya. Saludos a Celeste Medrano, bendito sea el Señor. A la Peña de Oreb se unió Daniel Tapia, Javier Ávila, Emilio González. Bendito sea su nombre. Aleluya. Primera de Samuel 16:13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Entonces vemos aquí que viene ese aceite a ungirte, viene unción de parte del cielo. Aleluya. Pero es que tú y yo debemos de provocar también esa unción en la santidad, subiéndonos al altar y quemando todas esas grosuras que no le agradan a Dios. Y es ahí donde empieza a bendecir tu vida la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es combustible. Éxodo 25:6 dice, aceite para el alumbrado, especial. Aleluya. Para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También va a ser agradable, también va a ser algo precioso delante de los ojos de Dios. Cuando tu oración vaya, ya no solo va a ser una oración que se quede estancada, sino una oración con aceite aromático, que dice que es para el alumbrado. Si nosotros no conectamos la lámpara, tú tienes y estás en la oscuridad, no te va a servir. Pero si tú te conectas al Señor, ese aceite va a venir de parte del Señor y esa lámpara se va a encender, y no vas a ser una virgen que está apagada, sino una virgen encendida, dispuesta, limpia, ataviada, preparada para la venida de Cristo Jesús. Aleluya. Salmo 18:28 dice, Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbras mis tinieblas. Aleluya. ¿Quién es el que enciende tu lámpara?
Dios a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que enciende esa lámpara. Él es el que toma el control de tu vida. Porque dice, leámoslo otra vez, Salmo 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor. Dios que alumbras. Nosotros estamos en tinieblas, pero tú alumbraste, y para que esa lumbre llegue a otras personas tienes que llevar ese aceite. ¿Y cómo lo vas a llevar? Subiéndote al altar. ¿Y cómo me subo al altar, pastores? Orando, teniendo una comunión con el Señor, estando conectados con Cristo Jesús, teniendo una relación con el Señor, dejando en el altar de bronce todas las grosuras, porque ¿qué es lo más rico cuando se hace una carne? La gordura. Eso sale, el olor, el chicharroncito, y eso es el que le agrada al Señor. Y dice, ahí está mi hija, ahí está mi hijo delante de mí, quemando sus grosuras y entregándome aquello que le molesta, entregándome aquello que no me gusta a mí. Decía un pastor, a mí me gusta, cuando él antes de convertirse, a mí me gusta fumar y a ti no te gusta, Señor, yo te lo vengo a entregar, y el Señor se lo quitó. Entonces nosotros tenemos que presentarte, a mí, Señor, me gusta el chisme, a mí me gusta la mentira, Señor, a mí me gusta robar, Padre, a mí me gusta esto, y entregárselo al Señor. Entonces el Señor va a ver, y no va a ser tus fuerzas, cuando tú sientas el poder de Dios, va a quemar eso que no le agrada al Padre, porque está viendo la disposición en ti. Amén. Aleluya. Salmo 18, 28 dice, tú enciendes mi lámpara, ya lo leímos. Levíticos 8, 12. Y derramó de su aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ungió para consagrarlo. Viene la unción de parte de Dios. Amén. Entonces tú quieres ser usado por el Señor. Nosotros solo somos vasijas. Yo solo soy un barro de las manos de Dios. Tú y yo solo somos el vaso, pero el agua de vida es Cristo Jesús. Aleluya. Y va a salir de tu boca y va a salir de tu corazón esos manantiales cuando subes al altar. Y eso es lo que hizo el hijo de David. Subió al altar y se asió, se limpió. Entonces él entendió la palabra, halló el bien y la confianza. Vemos en el Salmo 73, dice, como bestia era yo y no entendía, pero cuando entré al templo, dice, entendí el fin de los malos. Entonces cuando nosotros buscamos a Dios, empezamos a entender las cosas de Dios y no empezamos a preguntar por qué y para qué. Y hay dos altares y nos falta mucho por llegar al otro altar, ese altar de incienso, que ya no vas a decir por qué, sino vas a decir, Señora, heme aquí, Señor, no importa si llueve, no viene, si viene el coronavirus, si viene la lepra, si viene lo que venga, yo aquí estoy para ti. Si yo vivo para ti. Si yo muero, es una ganancia para mí, porque voy a tu presencia. Entonces vemos que Cristo Jesús está obrando en cada uno de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Amén. Esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra de vida esté en tu corazón, dándote vida, dándote fuerzas para continuar en este caminar de Cristo. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Pastor. Sí, amén. Como decía Pastora Pais, tenemos la lámpara. Muchas veces, no sé, tú, varón, mujer de Dios, joven, niño, que escudriñaba las escrituras, y hoy ya no lo haces. Tú tienes la lámpara en tu casa, pero esa lámpara está apagada, está cerrada. No es que aquí no haya poder, no es que aquí no haya redención, no es que aquí no haya sanidad, no es que aquí no haya libertad, es que nosotros la tenemos que hacer viva en nosotros. Muchos tienen la Biblia abierta en un lugar, muchos la tienen ahí guardada y la sacamos solo para el culto, o ni la leemos, pero esta lámpara tiene luz y es para alumbrarte a ti, el camino de tus hijos. Sea pastora, venga lo que venga. Hoy aún mujeres y hombres, niños, jóvenes de Dios están temerosos de lo que pueda acontecer. Pero te digo, si nos cimentamos en el Señor, si nos despojamos de nosotros mismos, podemos decir con voz en cuello, mirando a lo alto, como dice el Salmo 100.
11, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Perdón, es 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Ese temor que hay en los aires, eso que hay en el corazón del hombre en este tiempo. Esto no es principio de dolores. Esta es una llamada de atención de Dios hacia el hombre. Está tocando a tu corazón diciendo: hijo, hija, vuelve. Hijo, hija, actívate. Niño, joven, búscame con todo corazón. Esto no es principio de dolores. Dios solo está diciendo: ven, pasa por la puerta. Ahí hay seguridad. En mí hay libertad. En mí vas a encontrar valentía. En mí vas a encontrar salvación. En mí vas a encontrar sanidad. Dios simplemente está llamando una atención a la humanidad. No endurezcas tu corazón, no hagas las cosas diferentes. Dios quiere que las hagas conforme a su palabra. Dios te ama con amor eterno, pero depende de ti y de mí que hagamos la diferencia. El cuerpo de Cristo debe estar activo, debe estar vivo, debemos ser constantes, debemos doblar nuestras rodillas. Mucha gente hoy está diciendo: no, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, pero es el Dios que está en los labios. Pero Dios quiere que esta lámpara, el Dios que dice esta lámpara, te alumbre a ti, pero que alumbre tu interior y de tu interior salga vida, para que tu familia esté segura. Como dijo Pastora, sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Amén. Como dijo el apóstol Pablo: yo quisiera irme, pero tengo que quedarme por causa de mis hermanos. Pero gloria a Dios, para eso nos tiene el Señor. No es casualidad, no es casualidad que en esta hora tú estés ahí con nosotros, degustándonos de esta palabra, escudriñando juntos la palabra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Y Juan 16:33 dice: hijitos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, el Cristo de la gloria que ha vencido está firme en tu corazón, está activo en tu corazón. No vas a tener temor de cosa que venga. Los terremotos no avisan, las guerras muchas veces no avisan, pero Dios nos está avisando a través de esto que está en los aires. Está diciendo: vuelve a casa, vuelve tu corazón. O tú que no me conoces, ven y deleítate conmigo, siéntate a la mesa. Yo toco a la puerta de tu corazón y Él está abriendo la puerta. Dios está abriendo la puerta, porque esa puerta es Jesucristo el Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a concluir con el tema de hoy, que Dios restaura, porque vemos que cuando Él, si tú lo lees en Primera de Reyes, vas a ver que Él merecía muerte, porque dice que un hijo desobediente debe de morir. Pero entonces lo hacen bajar de lo que es el atrio, el holocausto donde estaba, y le dice Salomón: puedes irte, si encuentro pecado en ti vas a morir. Pero no lo encontró, porque ya se había limpiado. Entonces subamos a hacer ese holocausto, porque ya Cristo lo hizo por ti, pero nosotros también nos manda la palabra de Dios a presentarnos con manos limpias, con corazón puro, y delante del Señor limpiarnos y asearnos con esos cuernos. Amén. Vamos a orar por las necesidades que tenemos. Le voy a dar tiempo a mi hermana Karina, que nos tiene ahí algunas necesidades que han entrado a través de la radio y a través de otras las redes sociales, de grupos y amigos, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Lidia Cervantes de Texas. Está pidiendo por la petición de sus hijas que no se comunican con ella. Ella está pidiendo que sus hijas se comuniquen. Amén. Vamos a orar y clamar en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor, Dios Todopoderoso, Señor, toca, Señor, sus corazones, Padre. Padre Santo, solo tú lo puedes hacer, Señor. Toca esos corazones, Señor, de sus hijas, Padre Santo. Tú conoces su dolor de su madre, Señor. Es que sus hijos, Señor, no se comuniquen con ella, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Oh Padre Santo, Señor,
que quites todo aquello que se opone, Señor, a que ellas se vuelvan a su madre, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por ellas, Señor. Que tú, Señor, obres, Señor, en ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Humberto Hernández de El Salvador está pidiendo por sanidad. Señor Todopoderoso, Señor. Toca, Señor. Toca la vida, toca su cuerpo, Señor. Este varón, Señor, que está pidiéndote, Señor, que está viniendo a ti, Señor, para pedirte, Señor, por sanidad, Señor. Padre, tócalo, Padre Santo. Sánalo, Señor. Restáuralo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Por Miguel Avaloscu de Colombia está pidiendo por liberación. Señor, te pedimos, Señor, que tú lo liberes, Señor. Tú sabes, Señor, el área que necesita liberación, Padre Santo. Que rompas toda cadena, Señor, toda atadura en su vida, Señor, de este varón, Señor, en Colombia, Padre Santo. Solo tú tienes el poder, Señor, de romper, Señor, toda tiniebla, toda obra de las tinieblas, Señor, todo vicio, toda atadura, Señor, sea rota, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y pueda ser libre, Señor, para adorarte, para servirte, para glorificar tu santo nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Por María Figueroa de Puerto Rico, está pidiendo por el ministerio de predicar la palabra. Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor. Oh, Señor, ella te está pidiendo, Señor, por ese ministerio de predicar tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor. Oh, Padre, seas tú poniendo, Señor, esa palabra, Señor, en su boca. Que ella cuando abra la boca, Señor, no sean palabras, Señor, de mente humana, Señor. Sean palabras, Señor, dirigidas y guiadas por tu Santo Espíritu, Señor. Que pueda predicar, Señor, tu palabra con poder y denuedo, Señor, en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos por Leonardo Gómez, Señor. Dios provea casa para sus hijos y un hijo que esté en vicios. Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, su petición, Señor. Mira a su hijo, Señor. Mira el dolor de este padre, Señor, que su hijo esté en vicios, Padre Santo. Padre Santo, Señor, él viene delante de ti, Señor, pero venimos aquí también, nos unimos, Señor, a clamarte por él, Señor Todopoderoso, que lo liberte, Señor, en el nombre de Jesús. Es su hijo, Señor, es un hijo tuyo, Señor. Es una promesa, Señor, que él tiene, Señor Todopoderoso. Su hijo, Padre, su hijo no se perderá, Padre Santo. Su hijo, Señor, no se perderá, Padre Santo, porque él está viniendo a Jesucristo, a la fuente de agua vida eterna, Señor Todopoderoso. Padre, liberta su vida, Padre, en el nombre de Jesús, y que provea, Señor, esa casa para sus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Por Alex González, pide por su esposa, por sus papeles de migración. Padre Santo, Señor. Oh, Señor, que seas tú, Señor. Seas tú, Padre. Tú eres el único que abre y cierra puertas, Señor Todopoderoso, Señor. Padre Santo, Señor. Oh, Señor, dale esos papeles, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Que ella glorifique tu nombre, Señor. Que ella glorifique y te dé gracias a ti. Y la gloria sea para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Por Carlos Enrique de España, por su matrimonio que se ha restaurado. Padre Santo, Señor, te rogamos, Señor, por este varón, Señor Carlos Enrique, Señor, por su matrimonio que restaure, Señor. Padre Santo, Señor, restaura, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú viniste a restaurar lo que se había perdido, Señor. Tú eres un restaurador, Señor, de familias, de matrimonio, Señor. Restáuralo, Señor, en el nombre de Jesucristo.
esos niños, para la Señor, gloria de tu por esos nombre, niños, Señor, Padre. para la gloria de En el tu nombre, poderoso de Señor, en el Jesús, nombre de Jesús, Señor, por Marta Fuentes. Sea, Señor. Oración por conversión de su familia y las personas que han sido afectadas por el virus. Señor, pedimos, Señor, que con sus familiares, Señor, que tú convenzas, Señor, esos corazones de pecado, Señor. Padre Santo, que volteen su rostro a ti, Padre Santo. Oh, Padre Santo, Señor, su familia son promesas, Señor, que si crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serás salva, Señor. Seas tú obrando, Señor, en estos corazones, Señor, y declaramos, Señor, salvación sobre su familia, Señor, y por todas las personas que han sido afectadas por el virus, Señor. Padre Santo, Señor, que tú las salves, Señor. Salva, Señor, te pedimos misericordia, Señor, por todas esas personas, que las salves, Padre Santo, Señor, porque, Señor, te necesitan, Señor. Todo el mundo te necesita, todos te necesitamos, Señor. Sánalos, Padre, y restáuralos, sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús. Por José Vázquez, está pidiendo por protección y fortaleza de Giovanni López y familia. Padre Santo, protege esta familia y fortalécela, Señor, sea lo que sea que ellos necesiten, Señor, que estén pasando, Padre Santo. Fortalécelos, Padre. Levanta sus manos, Señor. Dales fuerza en el nombre de Jesús a esta familia, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, sea ahí fortaleciéndolos en el nombre de Jesús, Señor. Por Azucena Hernández, está pidiendo por protección de embarazo, Señor, que tú protejas, Señor, ese embarazo, Padre Santo. Padre Santo, Señor, oh Señor, te lo ponemos en tus manos, Padre Santo, que ninguna arma forjada, Señor, contra ese bebé que está en el vientre, Señor, prosperará. Ninguna arma forjada prosperará, Señor, contra ese bebé, Señor, que está en su vientre, Padre Santo. Padre Santo, bendecimos su vientre en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito seas, oh Dios. Por Gloria de la Paz Hernández, está pidiendo por sanidad de la vista. Señor, oh Señor, sana su vista, Señor. Sana, Señor Todopoderoso, para que ella pueda mirar, para que ella pueda leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Sánala, Señor. Tú eres el mismo de ayer, ahora y siempre, Señor. Así como sanaste, Señor, al ciego, Señor. Seas tú sanando por completo su vista, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Sea tu mano santa tocando esos ojos, Señor, Padre Santo, Señor. Para que ella pueda ver con claridad, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pasamos el tiempo al Pastor Páez. Él seguirá continuando. Hay más peticiones que por cuestión de tiempo, pero ya están delante del Señor y fuera de cámaras y de la señal de radio. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando por ustedes. Y adelante, pueblo del Señor, adelante, porque hay muchas cosas por hacer. El Señor está con cada uno de nosotros y hagamos su voluntad. Seamos mujeres, hombres, sacerdotes, princesas, jóvenes, niños de Dios de bien, y podamos dar testimonio del Cristo que vive y reina para que Él sin reservas por ti se dio. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Páez. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Señor, me haces vivir confiado.
Llegamos al final de nuestra transmisión, agradecidos con Dios por su respaldo y con usted por su sintonía. Le hacemos la invitación para que el día de mañana sintonice nuestra señal. YSKG, Radio Unción y Presencia de Dios 1300 AM, desde la ciudad de San Miguel, República de El Salvador, la radio de la bendición. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú, ¿quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Él te creó.